prontamente. Regresemos, quizás al último apartado de... Tranquila. Regresemos al apartado de bioenergética, que fue justamente donde nos quedamos la vez pasada, y donde justamente arrancaremos hoy y con un poco de suerte terminamos. Hoy terminamos bioenergética, para la próxima semana arrancarnos con uno de los temas más extensos, no diría escabrosos, pero sí completos, que serían proteínas. Porque proteínas involucra su síntesis, su degradación, su regulación, enzimas, cinética enzimática. Es bastante... Nos vamos a divertir, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos que terminar con este apartado. Bueno, no sé si lo terminemos porque nos faltarían algunas enfermedades mitocondriales. Bueno, en fin. Pero justamente siguiendo esta vertiente propiamente la bioenergética, pues háblame un poquito de las mitocondrias, por favor, Neidi. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Por qué son importantes? Las mitocondrias, pues bueno, sabemos que son organelos que van a estar presentes en la célula. Son importantes porque, como tal, ahí se van a llevar varios procesos energéticos, como sería la beta-oxidación, la cadena de transporte de electrones, el ciclo de Krebs. Y bueno, tiene una estructura que es tiene como forma de ¿De qué? ¿Te trabaste? membrana. ¿Me escucha bien? Ya, a ver otra vez. Ah, ok. Va a tener una membrana externa, va a tener una membrana interna. Dentro de Perfecto. estas va a estar el espacio intermembranal. Ujú. Después de la membrana interna, digamos céntrica, estaría la matriz mitocondrial, Perfecto. donde ay Dios, bueno, ahí ¿Dónde propiamente se va a llevar la beta-oxidación sublime? y bueno, generalmente va a depender el número de mitocondrias Ujú, según al tejido que nos estemos refiriendo, porque va a haber ujú, unos tejidos como por ejemplo el cardíaco que pues va a requerir una mayor cantidad de mitocondrias, ujú. pues debido a que pues el corazón constantemente, bueno, más bien siempre está en movimiento para lo de el bombeo de la sangre. Y pues otro tejido que pues no podría ser muy tan lleno de mitocondrias, por así decirlo, pues sería, no sé, por el de la piel, sí, el de la piel, El hepático un poco el también, no, no, hepático no tanto. también. Perfecto. Muy bien, Neidi, excelente. Vamos muy bien. Y hablando precisamente de esto que platica Neidi, tenemos que centrarnos entonces en algunos procesos más importantes en el contexto de la clase de hoy, que obviamente será la cadena de transporte de electrones, pero obviamente su acople a la fosforilación oxidativa. Porque la fosforilación oxidativa es muy exitosa a nivel, producción energética. ¿Qué tanto ATP obtenemos de la fosforilación oxidativa? De 32 a 38. No, ¿qué? ¿Qué? Un golpe. Esa es la glucólisis. Me está lastimando, Maragolpe, quiero que lo sepas. Yo no fui profe. Sí, yo lo Ni sé. contestó. Ah, perdón. Igual me lastima. Pero Está yo bien, le ajá. digo, A ver, dime, háblame. en la fosforilación oxidativa obtenemos el 98% y Sublime, el del otro ATP. 2% se obtiene de la fosforilación de sustratos como la glucólisis y el ciclo de Krebs. María Guadalupe, ya me arreglaste el corazón. Muy bien, exactamente. Vientos. Y justamente de ahí vamos a arrancar. Justamente de ahí se desata este show. ¿Ok? Entonces sería... ¿dónde? Aquí, justamente donde nos quedamos. Obviamente, hablar de la síntesis de ATP, quiero que lo recuerdes bien. En la mitocondria, esto lo platicamos antes, pero quiero partir de esto para que no te pierdas. La síntesis de ATP en la mitocondria no parte de una síntesis per se nivel cero. No vas a agarrar una ribosa, no vas a agarrar una base nitrogenada, no vas a pegar grupo fosfato. En realidad la síntesis se lleva a cabo como un reciclaje constante de la AMP. Es decir, como platicamos antes, la mitocondria constantemente va a estar
dándole un grupo fosfato a la ADP para generar ATP, y después se lo quita y se lo da, se lo quita y se lo da. Entonces, la molécula de la cual partimos de manera importante para poder hacer síntesis de ATP es ADP, el cual va a estar constantemente siendo unido a un grupo fosfato, grupo fosfato, grupo fosfato, para estar generando este loop energético tan importante. Bien. Y justamente la vez pasada, justamente nos quedamos con esta idea, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que definir primero qué es la cadena de transporte de electrones. Mariana, ¿qué es la cadena de transporte de electrones, Mariana? La cadena de transporte de electrones son un conjunto de enzimas con un grupo prostético que están encargadas de realizar los procesos de oxidación, ¿sí, no? De óxido-reducción, perdón. A través de... A través de pues, los electrones, ¿no? Exacto, a través de un movimiento constante de electrones, de aceptar y dar, de aceptar y dar electrones. ¿Correcto? Bien, entonces, esto es un apartado por demás importante porque Mariana hizo mención de algo que tenemos que especificar aquí. Grupo prostético. Porque obviamente tú dirás, ¿qué carajos es un grupo prostético? No te preocupes, de hecho lo vas a entender muchísimo más cuando lleguemos a enzimas, que eso es parte más de proteínas. Pero sí podemos ir spoileando un poquito, porque pues no te voy a dejar con la duda de qué show, ¿no? Obviamente cuando hablamos de grupos prostéticos, tiene que venir a tu mente las enzimas. Un grupo prostético en realidad es parte de una enzima. Una parte importante que permite que las enzimas trabajen, funcionen, hagan sus funciones particularmente catalíticas. Eso es un grupo prostético. Vamos a entender algo, porque también hay una... bueno, esto de todas maneras, te repito, lo vamos a ver muchísimo más a fondo cuando lleguemos al apartado de enzimas y proteínas durante el próximo tema. Pero bueno, te lo puedo ir spoileando. Una enzima que posee capacidad catalítica, que está completa, que está lista para trabajar, se llama holoenzima. Aquí la ves, mira. Esta enzima está completa. ¿Ok? Una enzima que está truncada porque carece del elemento que le da su capacidad catalítica se llama apoenzima. Ah. ¿Y qué le falta entonces a esa apoenzima para volverse una holenzima? ¿Qué le falta a esa apoenzima para volverse funcional, para volverse catalítica, para volverse activa? Le falta un cofactor. Y ese cofactor puede tener diferentes naturalezas. Hay que separar bastante bien lo que te voy a platicar ahorita. Ciertamente un grupo prostético es un cofactor. Son cofactores orgánicos. Sin embargo, dentro de los cofactores orgánicos, tenemos esta mentada pelea de si un grupo prostético es lo mismo que una coenzima. Y hay que denotar que no es tanto así en realidad. Ajá. Te voy a decir por qué. Cierto es, las coenzimas y los grupos prostéticos son cofactores. Y los cofactores se requieren por las enzimas para poder trabajar, para generar una holoenzima. Eso es cierto. Sin embargo, podemos separar un apartado aquí importante. Ajá. En ocasiones te vas a topar con la idea de que un grupo prostético, aunque te repito, esto sigue como en debate, ¿eh? No creas que ya está súper bien asentado. Muchos libros aún dicen que los grupos prostéticos son cofactores, otros dicen, ¿sabes qué? No es cierto, pero quiero que conozcas ambos lados. Cierto es, si consideramos que un cofactor es necesario para que una enzima funcione, un grupo prostético, dale, es un cofactor. Sin embargo, esta otra estirpe de personas que opinan que no es cierto, que un grupo prostético no pertenece a los cofactores, se defiende en un detalle muy importante, y es el tipo de unión que tiene la enzima con este cofactor, o no cofactor. Permítanme explicarme. La unión de un grupo prostético con una enzima es una unión covalente. La unión de un grupo prostético con una enzima es una unión covalente, 100%. Y tú dirás, ¿y eso qué? Resulta que la mayor parte de interacciones que tenemos entre... Perdón, a ver, aguántenme un segundo. Bueno, quédate. Ajá. La mayor parte de las caracterizaciones o lo caracterizado que tenemos de unión con un cofactor con una enzima es un tipo no covalente. Entonces ahí es donde te mete ruido.
Dices, si un cofactor se une de manera no covalente con las enzimas, un grupo prostético lo hace de manera covalente. Ergo, el grupo prostético no es un cofactor. Si conoces ambos lados, tú podrás elegir, obviamente, ¿no? Yo creo que está en la fina línea en medio de que funcionalmente podría ser, aunque por interacciones químicas no tanto. Vamos a dejarlo en esa parte. Aparte, si consideramos que los cofactores son mayoritariamente metales, como el cobre, como el hierro, ajá, los grupos prostéticos son, de hecho, hay una clasificación importante de grupos prostéticos que más bien son de vitaminas. Ah, vitaminas, profe, 100% vitaminas. Tenemos la biotina, tenemos el pirofosfato. De hecho, algunos lo vamos a ver ahorita cuando vemos la cadena de transporte de electrones, así que no comas ansias. Repito, tú sabrás definir si un grupo prostético es o no un cofactor. Cuando te pregunten en el examen y defiendas tu postura, me tendrás que decir eso. Y a nivel funcional, sí, pero a nivel de interacciones químicas, más o menos. Arranquemos entonces. Profesor, Vamos a hablar. Mande, perdón, mande, ¿lo mande. podría repetir? Es que no entendí. Ah, no te preocupes, va de nuevo. Aquí hay dos lados de la moneda, ¿no? Personas que opinan que efectivamente un grupo prostético es un cofactor y personas que dicen, no, no es cierto, no es un cofactor. Ahora, vamos a hablar primero de las personas que dicen, claro que es un cofactor. Un grupo prostético, al igual que una coenzima, pues son partes que una enzima requiere para volverse funcional. Es decir, sin un grupo prostético tu enzima no es funcional. Entonces, ahí podrás decir, si los grupos prostéticos unen a la enzima y la vuelven funcional, pues claro que es un cofactor, porque los cofactores hacen eso. Y entonces dices, ah, pues yo soy team realmente sí es realmente sí es un cofactor. ¿Por qué? Porque le da funcionalidad a la enzima, lo cual está bien, o sea, se justifica, ¿no? Ahora vamos con las personas que dicen, aguanta, no es cierto, no es un enzima, no es un cofactor. Esas personas que dicen no es un cofactor se respaldan en el hecho que la unión cofactor-enzima particularmente y casi siempre es una unión no covalente. Mientras que la unión grupo prostético con enzima es covalente. Son interacciones químicas diferentes. Y entonces eso les sirve para decir, pues no, no son lo mismo. Ahora, cada quien tiene su noción de razón. Tú sabrás elegir hacia qué lado te inclinas. Sí, gracias. ¿Correcto? No, por nada. ¿Queda claro para todos? De una vez les digo, es pregunta abierta del examen, que me definas la identidad de un grupo prostético con base en esas aseveraciones. Pero un detalle que vamos a dejar justamente ahí. Ahora bien, esta belleza que ves enfrente de ti es la cadena de transporte de electrones. De la cual podemos ir identificando algunos apartados antes de que te presente per se su funcionamiento. Vamos por partes. La cadena de transporte de electrones se compone de 5 complejos. Complejo 1, 2, 3, 4 y complejo 5. Tenemos 5 complejos en la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, hay unas notas que tengo que platicar de una vez para que las vayas entendiendo. Si bien la definición de la señorita Mariana fue extremadamente adecuada en el sentido en que la cadena de transporte de electrones está ahí para generar ATP a partir de un movimiento de electrones, no es lo único que está implicado aquí, porque aunado a este movimiento de electrones tenemos el bombeo de protones. Si lo quieres ver de una perspectiva química, de hecho el bombeo de protones es una consecuencia del movimiento de los electrones. Sin embargo, hay que decir que es importante que esto suceda porque resulta y resalta que el último complejo denominado el ATP sintasa, también le dicen el complejo número 5, pero de nuevo, hay muchas personas que opinan que realmente la ATP sintasa no es parte del complejo. No quiero meter aquí disturbio, tú dile complejo 5 ATP sintasa. Este requiere del movimiento de protones, requiere del movimiento de hidrógenos. De hecho, el complejo ATP sintasa es bastante ajeno a la cadena de electrones. Lo vamos a ir viendo cuando veamos el funcionamiento, pero de una vez te lo platico. Otro apartado importante, aunado el movimiento de electrones y aunado el bombeo de protones,
es la identidad de estos complejos. Porque como podrás ver aquí, tanto el complejo 1, 3, 4 y 5 son intermembrana. O sea, comunican la parte externa con la parte interna. Olvidaba decirte, perdóname, estos complejos están anclados en las crestas mitocondriales. La cadena de transporte de electrones sucede en las crestas mitocondriales. Ajá. Hay muchas cosas que podemos platicar de las crestas mitocondriales. De hecho, son bastante importantes. ¿Cierto o falso, señorita Fu? Sí, Dime cuál es la característica más importante de las crestas mitocondriales, señorita. es que aumentan el espacio, por así decirlo. Bueno, El volumen la de la superficie, mitocondria. ajá. Es correcto, pero eso no es característica, eso es característica. Bueno, eso es consecuencia funcional, consecuencia estructural. ¿Cuál es la característica funcional, querida? Funcional más importante de las crestas Que es mitocondriales. permeable porque tiene, creo que es 70% proteína. ¿Es permeable la cresta mitocondrial y la membrana interna mitocondrial? ¿En serio, No, señorita Fu? no sé, no me siento bien, lo siento, Pues perdóneme. no, no lo es. Las crestas mitocondriales son parte de la membrana interna mitocondrial, cuya característica más importante, ¿cuál es, Pati? Bueno, no sé si esté bien, pero tiene 80% de proteína y es impermeable, o sea Es que... correcto, es súper hermética. Casi no Ujú. pasa nadie, como antro de la zona rosa. Bueno, ahí sí pasa cualquiera. No, olvídalo, pero como antro caro, en la membrana interna mitocondrial casi no pasa nada. A menos de que tengas un transportador, no va a pasar nada. ¿Transportador como quién? Un transportador que permite el paso de una molécula hacia la matriz mitocondrial. La La carnitina. carnitina. Eso, carajo, la carnitina. ¿Correcto? Bien, pues, pero bueno, eso ya lo vimos antes, nada más quería ver si estaban vivos en ese aspecto. Y pues más o menos, ahí la llevan. Uno, repito, 1, 3, 4 y 5 son intermembranales. O sea, literalmente conectan el espacio de intermembranal a la matriz mitocondrial. Ahorita lo vas a ver más estructuralmente. De hecho, déjame ver si tengo aquí ya la habíamos visto antes, pero aquí va a ser. Mira, aquí está. Aquí están las crestas mitocondriales. Están sobre estas crestas. Si te das cuenta entonces, como te dije, comunican el espacio intermembrana con la matriz mitocondrial. Quedan por dentro y por fuera de la cresta mitocondrial. Excepto el complejo número 2. El complejo número 2, el complejo número 2, perdón, no es intermembrana, solamente queda por el lado interno de la cresta mitocondrial. Lo puedes ver aquí, mira. El complejo número 2 solamente queda por dentro de la matriz mitocondrial. Eso, obviamente, le da una característica que hace que difiera de los demás. Esto, consecuentemente, nos dice algo muy importante. Anótale ahí. Bueno, anotas más adelante cuando veamos si funciona bien. Ahora, esto es muy interesante. Ajá. El complejo ATP sintasa, que a grosso modo es el responsable de sintetizar ATP. Esta cadena de electrones, ojo, el único complejo de la cadena de transporte de electrones encargado de sintetizar el ATP, por lo que te dije antes, ADP más fosfato inorgánico, es el ATP sintasa, el complejo número 5. Ese es el complejo que lo va a lograr. Hoy ya te explico cómo. ¿Ok? Sin embargo, escúchame mis palabras. ATP sintasa. No confundir con ATP sintetasa. De hecho, algunos libros aún le ponen ATP sintetasa y están mal. Es ATP sintasa. ¿Cuál es la diferencia entre una sintasa y una sintetasa? Luján. Bueno, la sintasa, pues como usted lo mencionó, nos va a ayudar a crear ATP y la sintetasa, ¿lo estoy diciendo bien? Ayuda a la destrucción del ATP. No,
Las sintetasas no rompen, las sintetasas fabrican. Bueno, también van a fabricar, pero leí que también como que van a participar en la destrucción del ATP. No sé si está. Te estás metiendo mucho a vías escabrosas de señalización. Tiene sentido lo que dices, pero vamos a ponerlo en contexto. Una sintetasa también participa para fabricar moléculas, chicos. Por eso se llama sintetasa de sintetizar. En procesos claramente anabólicos, la sintetasa está muy presente. Sin embargo, ahí te va. La sintasa es un proceso de producción del ATP que no requiere un consumo energético. ¿Me explico? Las sintasas no necesitan energía. Pues sería súper absurdo pensar que voy a crear energía necesitándola para hacerla. No, no, no. La sintasa solita, sin energía, por movimiento protón motriz, que te voy a enseñar más adelante, hace ATP. En el contexto energético, las sintetasas necesitan ATP para funcionar. La ATP sintasa no. Solita jala. ¿Me explico? Recuérdenlo, por favor. Las sintasas no requieren de ATP para fabricar en este contexto ATP por un movimiento protón motriz. Van a adicionar este fosfato al ADP y obtener ATP. Las sintetasas requieren ATP para funcionar, para fabricar moléculas. Ese apartado de quién necesita energía y quién no, por favor, bien entendidito, porque es pregunta de examen obligada. Y te puedo confundir, ¿eh? Quizás el profe, todo maligno, te ponga sintetasa a propósito, tú contestes bien confiado y cuello. Los componentes de la cadena de transporte de electrones. Obviamente, intentamos simplificar el asunto diciendo complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 5. Sin embargo, para que entiendas más o menos per se el funcionamiento de esta cadena, deberías de entender y deberías de saber el nombre de cada complejo. Te lo presento. El complejo número 1 se llama NAT deshidrogenasa. Vuelvo anotando. Repito, el complejo número 1 se llama NAT deshidrogenasa. Ahorita te explico por qué. El complejo número 2, el que está solamente por dentro de la matriz mitocondrial, se llama succinato deshidrogenasa. El complejo número 3 se llama citocromo BC1. Repito, el complejo número 3 se llama citocromo BC1. El complejo número 4 se llama citocromo oxidasa. ¿Cómo se llama? Citocromo oxidasa. Importante ver ahí que este citocromo oxidasa también se asocia a moléculas A3 y a un complejo de cobre. Te voy a pedir que anotes eso porque es importante. El citocromo oxidasa se asocia a A3 y a un complejo de cobre. Importante, por favor. Y finalmente, tenemos al complejo número 5, que ¿cómo quedamos que se llama? ATP sintasa. ATP sintasa. O pregunta obligada, tanto de examen oral como de examen en línea, o quién sabe si sea presencial, podría ser, así que agárrate. Oye, sí es cierto, no lo había pensado. Si mi examen es pesado en línea, imagínate lo presencial. Así porque voltees tantito te lo rompo. Así, vamos a algo de aquí. Pero bueno, va a estar a gusto eso. Ajá, acuérdate eso, por favor, ¿eh? Nombre de los complejos. NAT deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, citocromo BC1, citocromo oxidasa, AA3 acoplado a complejo de cobre, el ATP sintasa, y hay dos moléculas que no quiero dejar de lado aquí, porque esta cadenita consecuente de paso de electrones y constante bombeo de protones como resultado de,
no se llevaría a cabo sin la acción de dos moléculas que no te pongo aquí, pero que te pongo un poquito más adelante. La coenzima Q, ya te digo dónde está, y el citocromo C. Es decir, si te pregunto que me anotes todas las moléculas involucradas en la cadena de transporte de electrones, obviamente vas a poner a los complejos, pero también tienes que poner estas bellezas, que están ahí como intermediarias, que permiten el movimiento de los electrones. La coenzima Q y el citocromo C. Que a la coenzima Q le dicen ubiquinona también. Aguas con eso. ¿Cómo le dicen, ¿Cómo? profesor? Ubiquinona. A la coenzima Q también le llaman ubiquinona. Y está bien. ¿Ubiquinona? Ubiquinona. Ahora bien, la pregunta es, ok, profe, ¿queda claro que vamos a empezar a mover electrones? Sí. Ok, profe, ¿queda claro que vamos a empezar a bombear protones? Sí. Entonces, como te dije, este bombeo de protones en realidad es una consecuencia del movimiento de los electrones, ¿correcto? ¿Por qué bombeamos protones? Muy sencillo. La cadena de transporte de electrones persigue crear un gradiente electroquímico. Y el gradiente electroquímico lo creamos no con los electrones, sino el bombeo de protones. ¿Otra vez? Otra vez. La cadena de transporte de electrones persigue, obviamente su fundamento es crear ATP, pero este bombeo de protones que sucede en la cadena de transporte pretende crear un gradiente electroquímico. Y ese gradiente electroquímico solo lo logramos con el movimiento de los protones. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, pues. Ahora sí. Espere, ¿podría repetirlo una vez más? Claro que sí, Mariana. ¿Te acuerdas que te dije que, como lo dijiste tú de manera excelsa, ajá, pues la cadena de transporte de electrones en realidad mueve electrones? Los acepta, los das, los aceptas, los das, todo ese show. Ajá. Pero una consecuencia del movimiento de los electrones es el movimiento, el bombeo de los protones. El hecho de que tengas bombeo de protones te crea un gradiente electroquímico. Y ese gradiente electroquímico ahorita te van a dar cuenta porque es importante. Y de dónde a dónde van los protones traducidos en los hidrógenos. ¿Ok? Ahora, voy a enseñarles, ahora sí nos vamos a poner muy mecanísticos. Por favor, ahorita, date unas buenas bofetadas, porque te voy a explicar el proceso paso por paso por paso. No te preocupes. Bueno, dos cosas primero. La primera, una disculpa. Te juro que intenté hacer el complejo en PowerPoint, pero me aburrí y me frustré, así que lo hice a mano. Así que te lo voy a enseñar ahorita. Ajá, pero no está tan feo, así que ya tranquilos. Y la segunda, no te preocupes, nada más haz anotaciones. Yo este mapa que hice te lo voy a pasar para que no lo hagas tú, para que no te canses. Ya me cansé yo, para que se cansen todos. Ajá. Por favor, está chistosito. No está tan feo. Me esforcé, pues. Ajá. Entonces, no lo hice en PowerPoint, lo siento. Lo hice a mano, me esperé un poquito, pero igual se entiende. Entonces, por favor, pon mucha atención en lo que vamos a ver ahora. Porque más o menos, y a grosso modo, te voy a explicar cómo sucede esto a través de los diferentes complejos. Aquí está. ¿Sí más o menos se entiende? No. ¿No se Sí, ve? no tiene letra fea, profe, sí se entiende. Ah, gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, todos más o menos lo ven bien. Sí, el dibujo lo quedó padre también. Sí. Ah, chido. Entonces, pon mucha atención. Repito, esta imagen te la voy a pasar. No te preocupes, la voy a publicar al rato junto con la recomendación musical del día de hoy. Pero ahorita nada más quiero que hagas anotaciones del movimiento, así que un puntito aquí pasa esto y aquello para que después lo conjuntes todo. Vamos a empezar. Tenemos una membrana externa mitocondrial, que ya te la presenté antes. Ajá. Tenemos el espacio intermembrana, que ya te presenté antes. Tenemos las crestas mitocondriales, sigue mi cursor, que ya te presenté antes, que justamente son donde están insertados los complejos enzimáticos de la cadena de transporte. Y tenemos finalmente la matriz mitocondrial. ¿Ya todos?
Muy bien. Ahora veme siguiendo. ¿De acuerdo? De entrada vamos a toparnos con algo importante. Primer punto. Podemos encontrar en el espacio intermembrana una mayor cantidad de protones, es decir, una mayor cantidad de hidrógenos. ¿En dónde hay más hidrógenos? En el espacio intermembrana. ¿Ok? Eso te lleva a responder la segunda pregunta. ¿En dónde habría menos? Ah, bueno, en la matriz mitocondrial. Ok. Esto nos deja claro una cosa. Y si siguiéramos la contextualización del gradiente de concentración, ¿hacia dónde tendrían que desplazarse los hidrógenos? ¿Hacia el espacio intermembrana o hacia la matriz? Por lógica. Hacia la matriz. Tendrán que irse a la matriz porque tenemos más concentración afuera. Y sin embargo, en la cadena de transporte de electrones, sacamos hidrógenos. Este es el complejo 1, mira, el complejo 3, el complejo 4. La cadena de transporte de electrones, sacamos hidrógenos. ¿Pero por qué si vamos en contra del gradiente? Ah, bueno, para eso funcionan los electrones. Dan como ese empujoncito engañoso, para decir, ah, paso electrón y saco hidrógenos. Esto tiene su sentido. Vamos a ver ahorita por qué. Tiene sentido fisiológico y funcional. Ok. Hasta ese punto en la convivencia de hidrógenos, ¿queda claro para todos? ¿En dónde hay más, en dónde hay menos? ¿Sí, María Guadalupe? Tengo Sí, una dijo que hay duda. el espacio y hay menos en la matriz, ¿verdad? Exacto. Hay más en el espacio intermembranal, hay menos en la matriz. Ok. Y acuérdense, en la cadena de transporte, no importa que haya más afuera, los vamos a sacar. ¿Bien, entonces? Muy bien. Continuamos con mi Picasso. Quiero que te concentres primero en el complejo número 1. Míralo aquí. El complejo número 1. ¿Ok? El complejo número 1 mueve los electrones, es el inicio del movimiento de los electrones. Los electrones se van a empezar a mover, como tú ya te lo dice, desde el complejo número 1. ¿Quién da esos electrones? El NAT. Repito, ¿quién da los electrones para que el complejo número 1 arranque con esta cadenita de movimiento de electrones? El NAT. Ah, el NAT. ¿Alguien se acuerda de dónde venía el NAT? ¿De la beta-oxidación? Eso es correcto, de la beta-oxidación. Le dije que funcionaba para algo, ¿se acuerdan? Ahí está. Listo, váyanme siguiendo. Pasa el NAT, deja los electrones y esos electrones conviven con algo que se llama flavoproteína. La flavoproteína está en el complejo número 1. Este FP significa flavoproteína. Deja los electrones y con la proteína, ¿qué? ¿O cómo dijo? A ver, los electrones los pone el NAT. Ajá. Se los pasa al complejo número 1. Esos electrones primero se van con la flavoproteína. La flavoproteína está en esta belleza de aquí, en el complejo número 1. Acuérdate. Primero se los pasan a... Ahí te van. La flavoproteína dice, ah, pásamelos, ya los tengo. ¿Ok? Si te suena flavoproteína, te suena como a riboflavina, ¿no? La riboflavina es una vitamina. Ah, algo prostético. Ya. Ah, sí. ¿Ok? Bien. ¿Podrías Continúa. repetir el nombre? Perdón, sí. Flavoproteína. Gracias. No por nada. Flavoproteína. ¿Correcto? Una vez que la flavoproteína agarre esos electrones, ahora se los pasa al complejo que tiene hierro y... ¿Qué es ese? ¿Azufre? Azufre. Exacto, hierro azufre.
La flavoproteína le pasa los electrones al complejo, o a mejor dicho, a la molécula hierro-azufre, a una unión entre hierro y azufre. Ahora los tiene el hierro y el azufre. ¿Correcto? Acuérdate, pasaron primero por la flavoproteína, luego pasan por el complejo hierro-azufre y luego siguen su caminito. Ojo aquí. Profe, se los manda, la lógica me dice que los electrones viajan del 1 al 2. No. Los electrones viajan del 1 al 3. ¿Y el 2 qué hace? Aguanta, ahorita regresamos al 2. Ajá. ¿Cómo hago esta conexión entre el complejo 1 y el complejo 3? Coenzima Q. La coenzima Q entonces agarra esos electrones y dice, pásamelos, hierro, azufre, y la coenzima Q se los lleva al complejo 3. ¿Puede repetir? ¿Otra vez? Otra vez. Ya sabes de quién puso los electrones, ya sabes quién los tuvo primero, la flavoproteína. Luego los tiene el complejo hierro-azufre. Bien. Los electrones siguen su caminito y tienen que llegar al complejo número 3. Ojo, no es que me salten el 2, ¿eh? Ahora te explico qué pasa. Ese paso del complejo 1 al complejo 3, esos electrones cuando brincan del 1 al 3, tienen que usar coenzima Q. La coenzima Q, entonces los agarra y dice, pásamelos. Se los voy a llevar al complejo número 3. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces es un caminito. Les digo que esta es una historia, es un carrito de emociones. Pero bueno, sigamos. Una vez que se encuentren en el complejo número 3, ahora van a empezar a funcionar los citocromos. ¿Te acuerdas que el complejo 3 ya tiene el nombre de citocromo? ¿Verdad? ¿Cómo se llama el complejo 3? Citocromo B, no sé qué. Exactamente, citocromo B, C1. Entonces la coenzima Q dice, traigo electrones, ¿a quién se los doy? Al citocromo B. ¿Dónde es el citocromo B? En el complejo número 3. Acuérdate, todo es el caminito. Se los pasa al citocromo B. Y de nuevo, este es un juego, te lo paso, dámelo, te lo paso, dámelo. El citocromo B se los da al citocromo 1. Y luego entonces, el citocromo 1 se los pasa otra vez a este invitado recurrente, hierro azufre. ¿Ok? No te ¿Podría preocupes. repetir esto último que dijo, profe, por favor? Sin problema. La coenzima Q se llevó los electrones al complejo 3 y se los pasó al citocromo B. Del citocromo B se lo pasa al citocromo 1. Y del citocromo 1 se lo pasa al complejo hierro-azufre. Se los van pasando, como que se los avientan. Profesor, Mande, mande. entonces en el complejo 1 los electrones no salen al espacio de intermembrana. Es que en su dibujo no está Ah, muy bien. no salieron. No, están por dentro, perdón. Aquí no me han Gracias. puesto temáticos, son los dos puntitos, siguen por dentro. No, si se salen, ya los perdiste. ¿Ok? Siguen por dentro. Y una vez seguimos en el complejo 3, que tenemos el hierro-azufre, otra vez sacamos los electrones. ¿Cuántos están viajando desde hace rato? 2. Esos electrones, ahora, ¿a quién se unen? Al citocromo C. ¿Dónde adquiere sentido esto que te puse? Mira. Ajá. Aquí ya estoy platicando cómo están funcionando estas dos, ¿te das cuenta? Ya pasó por la coenzima Q,
y ahora se va al citocromo C. La pasó por la coenzima Q y ahora se va al citocromo C. Una vez en el citocromo C, míralo aquí, siguen su caminito y se van al complejo número 4. Y en el complejo número 4, ahora se van a este de aquí, al complejo Q, luego se van a la 3 y luego se van al complejo cobre. Así anótalos. A Q1, A3 y complejo cobre. Siguen siendo citocromos, obviamente. Bueno, te repito el caminito. El carrito, que es la coenzima, perdón, el citocromo, C, agarra los electrones del complejo 3, se lo lleva al complejo 4 y le dice, toma coenzima Q1, y la coenzima Q1 dice, tómalo, A3, la A3 dice, tómalo, cobre. Se las van pasando así. Uh-huh. Y una vez, perdón, que los tiene el complejo cobre, esto es importante, chicos. Ahí anótale. En el complejo 4 se salen los electrones. La cadena de transporte de electrones o el movimiento de los electrones solo llega hasta el complejo 4. Nada más. Porque, mande. Que si repite ese último enunciado que dijo. Claro. El movimiento de los electrones en la cadena de transporte de electrones solo llega hasta el complejo 4. Gracias. Nada más. En el 4 se salen. Perdón, en el 4 terminan su camino. Y tú dirás, pero ¿a dónde van? A la matriz mitocondrial, mira, salieron. Pero los electrones son deseados. No los puedes dejar ahí nada más. Y entonces, ¿quién se le junta? Un oxígeno. Dice, hey, vente para acá, chiquito. Y agarra los electrones, el oxígeno. Y luego el oxígeno también captura protones, que de por sí hay aquí, mira. Siendo que esos electrones dentro de la matriz mitocondrial se juntan con oxígeno, se juntan con hidrógeno y generan nada más y nada menos que... ¿Qué? Agüita. Agua, exactamente. La manera, el último punto, la última fase en la cual se van los electrones en la cadena de transporte, después de salir del complejo 4, es a juntarse con oxígeno, a juntarse con hidrógeno y generan agua. ¿Correcto? Correcto. Vientos. Entonces, con plena confianza, del 1 al 4, ¿quedó más o menos claro cómo se van moviendo? Sí. Vientos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Dime. José Antonio. Nada más es duda, cuando empieza el transporte desde el complejo 1, ¿entran solo 2 electrones o cuántos entran? 2. ¿2? 2. Y son los que llegan hasta el complejo 4 y ya cuando Es suben al oxígeno y todo eso, ¿no? Es correcto. Gracias. No, por nada. Mar, dime. Tengo dudas. ¿Dímelas? En la parte de cuando los electrones son en el citocromo C, es que, bueno, les voy a hacer como un resumen a ver si estoy bien. A ver, vas. Ajá. Bueno, pues, ya. Entonces se van al complejo 4 del citocromo C al complejo 4. Y después eso se los da a la coenzima Q1. Después A3. Y después los toma el cobre. Ok, pero entonces la cadena termina justo ahí en la parte en que las toma el cobre y que están en el complejo 4. De hecho, la cadena termina cuando el cobre lo saca hacia el espacio, hacia la matriz mitocondrial.
Ok. O sea, no solamente los agarra, es agarrarlos y pues, sáquense de aquí. Y los tira. Los tira a la matriz mitocondrial. Ok. ¿Ok? Bien, entonces. Nazaret, creo que también tenías una duda. Sí, con el oxígeno. Es que dijo que se van a la matriz mitocondrial, igual en el paso 4, pero, o sea, que se los lleva, bueno, se unen antes de llegar a la matriz con el oxígeno y luego se vuelven a unir con hidrógeno y oxígeno, o es el mismo oxígeno donde se unen en la matriz mitocondrial. Primero se unen a oxígeno. Bueno, a lo mejor dicho, el oxígeno agarra los electrones. Al momento de agarrar los electrones, pues se vuelve más reactivo. Dice como que ya tengo con qué repartir, jalen conmigo. Y después del oxígeno se une el hidrógeno, que el hidrógeno obviamente son los protones dentro del espacio de la matriz. Y listo, si juntas oxígeno con 2 hidrógenos, ¿qué tienes? H2O, agua. Ok. Entonces nada más se une el oxígeno para, por así decirlo, como llevárselos y luego ya se une el hidrógeno y ya. Exactamente. Ok. Ahora, si se preguntan por qué carajo puso el profe un medio de oxígeno, pues muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía son ponerte... el electrón de los dos que normalmente. Exactamente, señorita Fu. ¿Por qué no puedo anotar O? El oxígeno molecular es O2. Entonces sería medio oxígeno, ¿no? Medio O2, ¿cuántos O son? 1. Truco matemático. Ok. ¿Otra duda? ¿No? Bien, entonces. Continuamos entonces. No se preocupen, ya solo faltan los últimos apartados de esto. Si te das cuenta, es como un truco de letras. Si te aprendes F, C, Q, B, C, o sea, son letritas que si te aprendes en fila, ya lo tienes chido. Ahora, este movimiento de electrones, ese movimiento de electrones produce ATP, profe. No. ¿Qué? ¿Para qué está? Te explico. Este movimiento de electrones en cada complejo, particularmente el 1, el 3 y el 4, lo que hacía era dar un impulso para sacar hidrógeno. Te lo dije. Los hidrógenos salen de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana en contra del gradiente de concentración. No deberían de salir, pero salen. Dato importante. Con este paso de electrones por el complejo 1 que te expliqué, ¿cuántos hidrógenos salen? 4. Repito, en este movimiento de electrones del complejo 1 que ya te aprendiste, ¿cuántos hidrógenos salen? 4. ¿Por qué? Pues sencillo. Si mueves electrones con carga negativa, pues los protones se sienten claramente seducidos. Dicen, hay una negativa, pégatele. Y se le pegan a los electrones. El electrón sigue su camino, pero el protón se sale. ¿Cuántos hidrógenos se salen en el complejo número 3? 4 otra vez. ¿Cuántos hidrógenos se salen en el complejo número 4? 2. 4, 4, 2. Ahorita esto va a cobrar, ahorita esto va a cobrar sentido. Ahorita nada más anótate cuánto sale. Ok. Vamos entonces. Mira, nos estábamos olvidando de este amiguito, que sí es importante mencionar. Profe, entonces el complejo número 2 se lo salta, no hace nada. No se hace, espérate. Porque el complejo número 2, si bien no bombea protones, como puedes ver, porque no puede, no está metido en ambos lados, solo por dentro. Lo siento. El complejo número 2 no puede sacar protones, pues sí, puede mover electrones. El complejo 2 sí mueve electrones. Esos electrones, ¿quién se los da? El FAT. El FAT es el donador de los electrones para el complejo número 2. ¿De dónde salió el FAT? En la beta-oxidación. Otra vez, querida, es correcto. De la beta-oxidación. ¿A quién alimenta? Al complejo número 2. ¿A cuál, Navy?
2. Entonces, muy bien. Continuemos. Ahora, ojo aquí, se los pasan y entonces en un punto en el que apenas está recibiendo electrones aquí, el FAT dice, espérate, yo tengo 2, y se los manda a la coenzima Q y seguimos el caminito. ¿Te das cuenta? El complejo 1 se los daba a la coenzima Q y ya, se arrancaba todo el camino que te dije. El complejo número 2, cuando estos apenas están en un punto en el que se desfase y apenas va a recibir, el FAT le da los electrones al complejo número 2 y el FAT dice, toma coenzima Q, yo también tengo. Y pum, se sigue el caminito. Pero siempre pasan de 2 electrones, de 2 electrones, de 2 electrones. Muy bien. Ahora sí, vamos en torno a esto. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, aquí afuera, en el espacio intermembrana, se acumulan muchos protones. Hay una cantidad importante de protones. Los estamos acumulando de más afuera. Y en algún punto esto va a romper. Va a haber tantos que va a decir, no, espérate, ya no me des, te voy a meter un protón a fuerzas. Bueno, de hecho no mete uno. Mete 4 hidrógenos de trancazo. 4 protones. A través del complejo ATP sintasa. El ATP sintasa le avientan 4 hidrógenos de trancazo. ¡Pum! Y eso, adivina qué hace. Genera lo que te dije hace rato, la fuerza proton motriz. Ese bombeo de 4 hidrógenos muchas veces lo mencionan como violento. O sea, realmente los avientan de trancazo, ni siquiera con una velocidad adecuada. No es casi moverlos tan rápido y tan violento para que el complejo sintasa gire. Es como una bobina. Cuando entran los hidrógenos, gira, gira, gira. ¿Puedes repetirlo, por favor, lo del complejo? Bueno, Claro. el bombeo. El espacio intermembrana, como ven aquí ustedes, está ampliamente lleno de protones, por lo que acabamos de ver. Le sacan 4, le sacan 4, le sacan 2, 4, 4, 2. Se llenan de muchos protones. Y eso, como te dije hace rato, a la larga, mete ruido. O sea, sí me estás dando, pero yo no te voy a dar nada. No puedes llenarme de aquí y tú quedarte vacío adentro. Entonces, el complejo ATP sintasa, el 5, el último, mete 4 protones de trancazo, así violento. Ni siquiera es como, ahí te van, no. Ajá. Y cuando los avienta, imagínate el complejo ATP sintasa como una bobinita. Entonces, cuando avientas esos 4 electrones, la bobina gira. Ese giro, entonces, hace capaz a la enzima, porque la ATP sintasa resulta ser una enzima, ese movimiento de los 4 protones hacia adentro, violentamente, acuérdate, el complejo 5 mete protones del espacio de membrana a la matriz, hace entonces que esta enzima pueda pegarle el fosfato al ADP. Este complejo es el que le pega el fosfato al ADP. ¿Gracias a quién? Necesita un impulso, necesita funcionar, necesita tener la energía. ¿Quién se lo da? El paso de los protones. Cuando lo haces girar, le das energía y carga, ¡pum! ADP más fosfato, ATP. Más protones, ¡pum! Energía, ADP más fosfato, ATP. Había dicho que eso era el movimiento Proton motriz. Ah, ok, Exactamente. Eso es el movimiento proton motriz. Es una chulada esa ATP sintasa. Solamente por giro, imagínate. Solamente por giro, logra exponer los sitios activos de la enzima y logra entonces al ADP pegarle un grupo fosfato y generar ATP. Maldita tecnología avanzada. Qué chido hacer eso. ¿Lo ves? Por un mentado giro. Oh, por Dios, profe, es hermoso. Yo sé también el tema. Ajá, pero está muy chido. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ponerle números a esto porque también es importante y es una pregunta recurrente en todos los exámenes de bioquímica. Te juro que no es solo el mío. Oye, ¿y el rendimiento energético de esto a nivel ATP? Ah, bueno, vamos a contarlo, ¿te parece? Vamos primero con los complejos que los acaban. 4, 4, 2. 4 el complejo 1, 4 el complejo 3, 4 el complejo 2, perdón, el complejo 4. 4 y 4 son 8 y 2.
10. Me agarró en curva. Ya vi. 10. Ajá. Si te das cuenta, todo partió del NAT, que puso sus 2 electrones, y entonces el caminito hizo que sacaras 4, 4, 2. 4, 4, 2. O sea, una molécula de NAT mueve 10 hidrógenos hacia afuera. ¿Ok? Repito, una molécula de NAT bombea 10 protones hacia el espacio intermembrana. 4 de aquí, 4 de acá, 2 de acá. Ahora, pongámosles matemáticas. ¿Cuántos necesitas para generar un ATP? 4. Exacto. ¿Te acuerdas que necesitabas meter 4 para que girara el ATP sintasa? Eso nos dice entonces que si yo saco 10 protones, pero necesito 4 para generar ATP, una molécula de NAT equivale a 2.5 ATPs. ¿Se entendió por qué? Sí, O va de sí. nuevo, con confianza. ¿Se entendió por qué son 2.5? El silencio otorga, ¿eh? Porque saca 10 protones, ¿no? Pero necesita 4 para hacer el ATP. Es una relación. Ajá. Ahora, muchos libros todavía dicen, ojo aquí, que una molécula de NAT equivale a 3 ATPs. De hecho, se lo van a encontrar muy seguido. Un NAT equivale a 3 ATPs. No es cierto, son 2.5. Pero como nos gusta simplificar, lo redondeamos a 3. Pero ciertamente y metódicamente, una molécula de NAT en su paso o en dar electrones para que se active la cadenita de transporte, es igual a 2.5 ATPs. ¿Estamos bien? Bien, entonces. Oiga, profe, ¿y el FAT qué no o qué? Ah, también el FAT, obviamente. Ahora, aquí la cuestión es diferente. Pero acuérdate que el FAT empezaba aquí. O sea, cuando apenas iba a agarrar el FAT, decía, espérame, yo tengo. Toma coenzima Q. Ya se los llevaba. Si el FAT empieza desde aquí, si te das cuenta, el FAT equivale a la salida de 4 y 2. 6. 6, muy bien. Entonces, si sacas 6 protones, pero requieres 4 para hacer ATP, una molécula de FAT equivale a 1.5 ATPs. En libros también te vas a encontrar que la molécula de FAT, te lo redondean a una molécula de FAT es igual a 2 ATPs. Falso. Es a 1.5. Pero de nuevo, como nos gusta redondear, lo dejan en 2. Profesor, ¿por qué eran Dime. 6 protones? Ahí te va. La molécula de FAT empieza desde el complejo 2. ¿Lo ves aquí? O sea, estos 4 no son suyos. Estos 4 los saca el complejo 1 y yo empiezo desde el 2. Cuando el complejo 1 apenas va a captar estos 2, el FAT se adelanta y dice, espérate, yo tengo. Se los pasa al Q y la Q arranca desde aquí. Si arrancas desde el complejo 2, liberas 4 del complejo 3, 2 del complejo 4, 4 y 2. Son los 6, ok. 6, exactamente. Gracias. Y listo. Ahí están los rendimientos energéticos. Todo visto desde este bonito garabato tan hermoso. Que si estamos en presenciales, rayo mucho el pizarrón, ¿eh? Así que acostúmbrense a lo que están viendo ya, las formitas y el word art y todo. Todo nacerá de mi capacidad de hacer grafitis. Mándanos, Fred. Profesor, entonces Dime. si los electrones del complejo 2 no seguiría moviéndose el complejo Q. De hecho, el complejo Q se puede mover desde el complejo 1, ¿te das cuenta? O sea, el Q recibe tanto del 1 como del 2. Ahora, lo hace de manera desfasada, si no se llevaría 4. Agarra los del 1, se los lleva, cuando se regresa, también el FAT le dice, yo también tengo. Y el complejo 2 también le da. O sea, realmente el complejo, mejor dicho, la coenzima Q, que ves aquí, recibe los electrones tanto del complejo 1 como del complejo 2. Recibe de a 2. Ajá.
Sí. Bien, entonces. Ahora sí, con esto que acabamos de ver, obviamente se los acabo de presentar, repito, es como que tienes que estudiar quién se lo pasa a quién y quién es, y el NAT cuánto da y el FAT cuánto da. Repito, si quieres hacer tú el dibujito, date dirección, ¿no? Si no, yo te lo publico en el Classroom y nada más lo rayas tú. Entonces, como ustedes quieran. ¿Se entendió más o menos cómo funciona esta belleza? Bien, entonces muy bien. Dime, Miranda. Tengo una duda respecto a la fuerza protón motriz. Ahí es Ujú, donde se carga el ADP más fosfato y forma el ATP. es correcto. Ok, gracias. Es el movimiento de esa belleza lo que hace que exponga sitios activos de la enzima funcione, agarre el ADP, le pegue un fosfato inorgánico y genere ese ATP. ¿Va? Sí, gracias. No, por nada. Sigamos entonces. Esto, como resultado, como te dije de inicio, genera un gradiente. Ajá. De hecho, existe para generar un gradiente y funciona con base en gradiente, si te das cuenta. Esa diferencia de concentraciones hace que esta cadena de transporte de electrones se encuentre activa, se encuentre funcional. Y como consecuencia tenemos un desequilibrio eléctrico y un desequilibrio químico. ¿Eléctrico, profe? Sí, aunque suene extraño, eso genera un pequeñito potencial. ¿Por qué? Ah, por los electrones. Oh. ¿Desequilibrio químico, profe? 100%. Si tenemos más protones afuera que adentro, es decir, tenemos más protones en el espacio intermembranal en contexto con la matriz, ¿qué ambiente es más ácido? Intermembrana. Exactamente, intermembrana. Ah, o sea que es más alcalino la matriz. Un poquito, sí. Y tiene todo el sentido, porque en la matriz tienes el ADN, que es más fresa. El ADN en ambientes ácidos, pues no le gusta. ¿Correcto? Muy bien. Chulada de cadena de transporte de electrones. De nuevo te repito, no quiero que te confundas, que si bien el aceptor final, o mejor, no el aceptor, mejor dicho, sino la parte funcional de la cadena de transporte de electrones en el contexto de obtención de ATP es el complejo número 5, el ATP sintasa, esto no funcionaría sin estas bellezas de acá, sin el 1, 2, 3 y 4. Porque ese impulso, ese movimiento, ese bombeo de protones se lleva a cabo gracias al movimiento de electrones. Eso es un hecho cantado y citado 100%. ¿Ok? Entonces, acuérdate quién los da, quién se los pasa, dónde van, quién es el aceptor final de los electrones, que de hecho es oxígeno, para producir agua. ¿En dónde se lleva a cabo esto? ¿En qué complejo? El 4. En el complejo número 4, que también se llama Citocromo. Citocromoxidasa. citocromoxidasa. Exactamente. Un repaso, apréndete los nombres y listo. Este es un caminito cantado y muy, muy coqueto. Había dicho algo del oxígeno. ¿Podría repetir eso que dijo del oxígeno? Claro, el aceptor final de los electrones es el oxígeno. Porque si te das cuenta, se los pasan ahí. Cuando tiran los electrones del complejo 4, bueno, tirar es un dicho raro. Cuando se desprende de los electrones del complejo 4, los electrones se van en busca de amor al oxígeno. Y el oxígeno dice, sí, vente conmigo. Y ya después se une con protones y genera agua. Ok, gracias. Y entonces, no por nada. Repito, quizás ahorita como que te varía un poquito, pero si lo repasas, si lo lees un tanto, te vas a dar cuenta que todo es una historia cantadita, paso por paso, por paso, por paso. Mande. ¿El desequilibrio eléctrico es por los electrones o por los protones? Por los electrones. Si es eléctrico, es electrones. Si es químico, es por los protones, porque si tienes más concentración de protones de un lado que del otro, cambia la acidez. ¿Se acuerdan qué significa un ambiente ácido?
Una alta concentración de iones. Hidronio. Exacto, hidronio. Que eso es una variable química al 100%. ¿Y el alcalino? Una concentración de iones. Hidróxilo. O hidroxilo. Ajá. Ah, qué bonita es la química. Yo sé que la química es hermosa. ¿Ok? Listo, continuemos, ya faltan pocas. No quiero emocionar a nadie y no quiero que nadie tire sus cosas hacia arriba, pero por tiempo creo que ya no vamos a poder hacer el examen oral. Señor, ¿me has mirado a los ojos? Parece que sí. Así que levante las manos hacia el Señor. Por efecto del tema se están salvando por lo menos hoy. Pero bueno, falta poquito, no se preocupen. Si te das cuenta, un apartado interesantísimo es que este complejo funciona a partir de sus grupos prostéticos. ¿Cómo, profe? Sí, los complejos funcionan a partir de hierro, azufre, de cobre, en uno de ellos, ajá, de coenzimas. Eso es muy interesante, porque esta particularmente acción química se representa de manera interesante y se representa muy entendido, por ejemplo, lo que hace la hemoglobina con el cobre, bueno, con el hierro. Esta interacción de la hemoglobina y hierro es muy similar a la interacción de estos grupos prostéticos con estos complejos enzimáticos. Se le internan. Como el hierro se le interna a la hemoglobina, estos grupos prostéticos que vimos antes, el hierro azufre, las coenzimas, el A1, el C1, se le meten, se le internan esos complejos enzimáticos para poder llevar a cabo sus funciones. Eso está bastante chido. Pero nada más a nivel de interacción química, solamente es para que dieras una idea de que esta interacción enzimas, grupos prostéticos, también se puede llevar a cabo a partir de células y cofactores, como es el caso propiamente del hierro. ¡Ojo! Obviamente inhibidores, profe. Sí, claro. Tenemos, de hecho, inhibidores y desacoplantes. ¿Cómo, profe? Inhibidores y desacoplantes. Vamos a empezar con los inhibidores, ¿te late? ¿Quién inhibe al complejo número 1? El amital y la rotenona. Escríbelos, por favor, ya te digo dónde los encontramos y cómo es eso. El complejo número 1 se inhibe por el amital y la rotenona. El complejo número 3 se inhibe por la actinomicina A. El complejo número 4 se inhibe por el cianuro, que es un veneno citado, por monóxido de carbono, por sulfuro de hidrógeno, SH es sulfuro de hidrógeno, por arsénico, como la canción de DLD, qué buena canción la de arsénico, si alguien la ha escuchado, joyita, ¿eh? Se lo voy a poner al rato para que se den un baño de buena música. Y finalmente, esta belleza de aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama? Era algo así de así. Eso. Ajá. Ácida de sodio. Ácida de sodio. La ácida de sodio, el arsénico, el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono y el cianuro atacan al complejo, o al complejo número 4. ¿Y quién ataca al complejo número 5, profe? La oligomicina. Eso es importante. Lo van a ver más cuando veamos las enfermedades, que creo que va a ser hasta el lunes. ¿Correcto? Bien, entonces, ahora, no es lo mismo un inhibidor que un desacoplante. Los inhibidores, si te das cuenta, están dirigidos particularmente a ciertos complejos.
Desactivan cierto complejo y entonces hacen que esa cadena de transporte de electrones no se pueda llevar a cabo de manera exitosa. El desacoplante en realidad no va dirigido, primera diferencia, no va dirigido particularmente a un complejo. Y en segunda, de hecho, este desacoplante lo que hace es modificar el bombeo de hidrógeno. Se sigue bombeando hidrógenos. Eso sucede. Mientras que los inhibidores impiden este bombeo porque no hay movimiento debido a que estás cortando uno de los complejos, el desacoplante modifica la cantidad de hidrógenos que se pueden bombear. Es decir, no eliminamos el proceso, pero sí lo retardamos mucho. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿O va de nuevo? Sí se entendió, ¿no? Sí, se entiende. Muy bien. Los desacoplantes, a su vez, se dividen en dos: los sintéticos y los naturales. Los sintéticos y los naturales. Los sintéticos, hablemos de uno de los más famosos, el 2,4-dinitrofenol. Ese es un desacoplante sintético, el 2,4-dinitrofenol. Uno de los más interesantes, yo te platico por qué. Bueno, te platico de una vez. El dinitrofenol antes se usaba como un medicamento para bajar de peso. Hace mucho tiempo. Les daban dinitrofenol y, ¡ojo!, les acoplabas la cadena de transporte de electrones, nada más y nada menos el mecanismo de más energía para el contexto celular. Y esas personas que tomaban el 2,4-dinitrofenol, como que decían, ¡ay, me voy a tomar una siesta! Tengo muy poca energía. Y se morían. Obviamente lo sacaron de uso. Y te imaginas por qué. Y luego, la aspirina. ¿La aspirina también es un desacoplante sintético? Sí, por supuesto, 100%. La aspirina, mejor conocida como Ácido acetil salicílico. ácido acetil salicílico. Es correcto. Y dentro de los naturales tenemos a la UCP1, que ahora se le llama así, antes se le decía termogenina, que si tú te acuerdas, la UCP1 estaba en el adipocito. ¿Qué? Sí. La UCP1 era una proteína del adipocito, particularmente del adipocito pardo, ese que producía calor. ¿En serio? Sí, 100%. De hecho, esta proteína, la UCP1, está muy presente, tanto, como te dije hace rato, en bebés, en animales que hibernan. ¿Por qué? Porque piénsalo un segundo. Estoy desacoplando. Estoy interfiriendo en el movimiento de los hidrógenos, en el bombeo de los hidrógenos. ¿Correcto? Esto genera como un cortocircuito. ¿Te acuerdas que hay un gradiente electroquímico? Y generalmente, ¿qué pasa cuando haces un cortocircuito? Calor. Entonces si a propósito generas un cortocircuito, generas calor, la termogenina entonces beneficia que tengas calor metabólico por desacople de la cadena de transporte de electrones. ¡Wow, profe! Yo sé. Está muy chido esta onda. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien. Y entonces nos podemos brincar a esta belleza de aquí, que de hecho va a ser un artículo que les voy a mandar en la semana para que lo lean, porque está muy interesante. Y sitúan que en realidad la diabetes tipo 2, que ya hablamos de ella, ¿te acuerdas? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Insulino resistente. Espera. Estoy pensando. Perdón. Ay, pensé que preguntó. No, todavía no. Dayan, ¿por qué me daba diabetes tipo 2? No, espera nada, Dayan, no me hagas esto, me lastimas. Esa era la insulino resistente.
Excelente. Que en realidad no era una afección propia de las betas pancreáticas, sino un defecto en la insulina o la captación. Ajá, los receptores ya no reconocen la insulina. Exactamente. Y dijimos que podía tener varias, pues, no sabemos perfectamente bien el por qué da, ¿no? Podía tener un contexto genético, podía tener un contexto ambiental, un montón de cosas. Bueno, resulta y resalta que hay un estudio relativamente nuevo, no es que sea tan viejito, que dice que en realidad la diabetes tipo 2 puede ser una consecuencia de una disfunción mitocondrial. ¿Qué? Sí. O sea, si tienes un defecto mitocondrial, podrías sufrir diabetes tipo 2. Es algo O sea que sí es genético. propiamente. Aunque repito, estas ondas se prestan a decir es que es epigenético, el factor ambiental, el factor alimentación, el factor a que te expusiste, pero este defecto mitocondrial hace todo el sentido si lo piensas un segundo. Vamos a pensar el por qué. Una de las células que más deben estar activas, si tú lo piensas un segundo, pues son las beta-pancreáticas, ¿no? Porque nada más y nada menos son las células que secretan insulina para mediar los niveles de azúcar en sangre. ¿Correcto? ¿Qué pasa con una persona que se avienta unos 54 gancitos al día? Le sube el azúcar a lo animal y la beta pancreática se estresa. Y dice, este desgraciado ya volvió a tragar como cerdo, ¿no? Y entonces, bueno, perdón por decirlo así, algo así dice la mitocondria, ¿no? O sea, algo así dice la beta pancreática, mejor dice, ay, este vato. Y entonces empieza a necesitar, tengo que nivelar el nivel de azúcar en sangre a fuerza. Y empieza a secretar insulina. Ajá, la vas a estresar. Y en algún punto, ese estrés generado en la beta pancreática se va a traducir en su función mitocondrial. Van a estar tan activas, pero tan activas que van a empezar a hacer corto. Van a perder funcionalidad. Y entonces tu beta pancreática va a sacar menos insulina, o una insulina ya no muy buena. Y adivina qué pasó. Diabetes mellitus tipo 2. No me joda, profe. Claro. Para ti que te avientas tu malteada de extra azúcar y toda esa cosa que salió de moda en el Starbucks, que era como un unicornio horrible y asqueroso, ¿no? Un poema al azúcar, pues échate unos 4 y después cuando tengas diabetes tipo 2, vienes y me dices, ya entendí por qué, profe. Ah, bueno, disfunción mitocondrial por estrés a nivel páncreas, obviamente. ¿Correcto? Y repito, ya que leas el artículo te vas a dar cuenta que tienen que ver con las proteínas, inclusive ahí te va a decir cuáles son las proteínas que le están afectando la mitocondria, pero quiero que lo leas, es un artículo por demás interesante, diciendo que como te habrás dado cuenta estamos súper limitados en prácticas, ¿no? Pues una lectura de artículo y discusión está a gusto, o eso podría cambiar quizás cuando regresemos a la escuela, ¿no? Una que otra práctica, no sé, una que otra discusión de artículo en la cafetería, ¿por qué no? Porque se vale, maldita sea, ¿no? Ahí sentados todos comiendo y platicando, 100%, ¿por qué no? Y justamente, repito, Dios los ha mirado a los ojos, hoy se salvaron del examen oral, porque ya un poquito tarde y no quiero cansarlos. Navy también, disculpa, creo que no te quiero apurar, en el sentido en que quizá tu exposición dure más de 30 minutos y nos quedan 27, y quiero que te esmeres, entonces creo que te mandamos para el lunes. Y el lunes entonces, ahora sí, cerramos con enfermedades mitocondriales. Vamos a hablar muy, muy general, porque en realidad estas derivan de muchas. O sea, tenemos como más de 20, 30 enfermedades de tipo mitocondrial. Veremos 1, 2, 3, 4 y... mira, justamente veremos 1, 2, 3, 4, que es una enfermedad. Las enfermedades mitocondriales son muy interesantes en el sentido de que la afectación de una enfermedad mitocondrial, perdón, por inspirarme, perdón, esto lo spoileo. La afectación de una enfermedad mitocondrial podría nacer del ADN nuclear o podría nacer del ADN mitocondrial. O sea, tienes de dos sopas. Tienes dos posibles afectaciones. No me joda, profe, 100%. Por eso se vuelven tan interesantes, pero bueno, no pasa nada. Y después de muchas diapositivas, podríamos entrar a este enorme tema tan chido. Ya la próxima semana se toca en 5 meses. ¿Ok?
Ahora se darán cuenta, nada más ya para dejarlos ir, que sé que están ansiosos. Próximo lunes, bueno, lunes ya no sé. Ay, bien. A ver, espérame. Dale por la exposición de Navy. Dale. El próximo martes sí hay examen oral. O sea que, y es obvio que alguno de ustedes, alma desdichada de la vida, ¿no? Pasando por los 6 círculos del infierno, cual Dante, pues voy a preguntarle, oye, ¿me puedes explicar la cadena de transporte de electrones? Desde el complejo 1 hasta el 5. Y tendrás que decirme todo esto. Y tú sabes que esto a quién te le voy a preguntar, ¿verdad? Sí, tú lo sabes. No hay más. Si no tienen dudas al respecto, dime, Marco. Profesor, entonces, si la aspirina, aparte de, o sea, de tener efectos de desacoplante y también ser agente oxidante, entonces, ¿cuál podría ser el sustituto para el dolor de cabeza? Excelente pregunta. De hecho, la afectación propia no solo de la aspirina, sino de cualquier medicamento es la dosis. O sea, no es lo mismo un desacoplante, como te dije, que un inhibidor. Si te excedes de dosis, obviamente el efecto de desacople va a ser tan grande que vas a tener afectaciones, igual con lo de la oxidación. Ahora que lo sacas a colación, estuve leyendo un artículo hace poco, muy interesante, que decía que el futuro de remediar las cefalias eran con estimulación magnética. Estimulación magnética en ciertos lóbulos del cerebro. Pero pues, obviamente no es que tengas uno de esos en tu casa, ¿verdad? Y que te vayas a poner la cabeza en el microondas, porque no funciona así. En humanoterapia lo manejan con las huellas dactilares, haciendo ¿En serio? presión. Luego Sí. tienen como... Luego, no me acuerdo que era que si te ponías el dedo aquí, te sentías mejor, no sé qué show, ¿no? Igual dicen que se somía la mollera. No, es ciertas repeticiones en la dirección del reloj y al terminar era ejercer presión, pero también tenía relación con las manos. Sí, son temas, claro, son temas súper chidos, la neta. O sea, yo cuando me duele la cabeza me echo una chela, pero pues si hay una opción B, está mucho mejor, ¿sabes? Pero dale. Bueno, chicos, al respecto de lo que vimos hoy, denme un repaso. Sé que es medio complejo entender quién pasa a quién, pero un repaso, unas cuantas lecturas el fin de semana. No, ahí me dura la cruda, me dura una semana ya, pero en fin, me pasa a mí, les pasará a ustedes, así que disfruten. Dale, si no tienen dudas, que tengan un estupendo fin de semana, estén atentos. Voy a publicar la imagen esta por si alguien la quiere usar para su apunte y no escribirla otra vez, no tengo falla, junto con la recomendación musical del día. Y vámonos, que tengan un bonito fin de semana. Buena vibra a todos y descansen. Chao, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Nos profesor. vemos, Igualmente. Nos vemos. Ay, nos vemos, cuídense mucho. Chao, Bye, cuídense. profe, buen fin. Bye, cuídate de allá, cuídense todos. Chao.